Esto es Acción Sonora, un podcast de Nodo Sur donde el cine y la transformación social se encuentran. Bueno, qué bueno darles la bienvenida a este espacio del Laboratorio de Exhibición Comunitaria de Cine y también a este video podcast que estamos haciendo como para profundizar en las conversaciones que nos parecen importantes. Y de hecho, uno de los temas que más nos importan en Nodo Sur y en este vínculo con las audiencias son los datos y las preguntas que nos hacemos. No solamente como para recopilarlas, sino porque creemos muchísimo que los datos también transforman narrativas. Tanto reconocerlos, ¿no? Poder recopilarlos como poder compartirlos. Y sobre todo en lo que nosotras trabajamos desde Nodo Sur, que son campañas de impacto social, pues normalmente hay como posibles objetivos de cambio social y cómo nos damos cuenta que están cambiando, ¿no? Y yo creo que nosotros acá nos encontramos entre Nodo Sur y Contradatos, que somos los invitados de esta mesa de hoy, en un punto, y es este cambio de las narrativas, ¿no? Que yo creo que se complementa muy bien con la perspectiva de ustedes, con la visión filosófica y situada y también práctica de los dispositivos, y con esta idea de hacer que los datos circulen. En el formato de hoy cada uno ponga una temática y todos conversemos sobre ella. Entonces yo quisiera poner esa. No sé qué dices, Mateo. Bueno, yo primero muchas gracias por este espacio, por la bienvenida, porque digamos, se ha hecho un vínculo muy interesante entre Nodo Sur y Contradatos. Para pensar lo que es la circulación de los datos, yo pensaría algo previo, y es que hay un montón de líneas difusas que hay que empezar a superar, es decir, como una distancia entre las ciencias sociales o las humanidades y la estadística, los datos de las matemáticas. Hay que empezar a decir como, ¿por qué? O sea, como que no es necesario. O sea, hoy podemos hacer un ejercicio con datos de forma situada, crítica, creativa, amigable, que invite quizá a romper esas barreras que hay entre los datos y las humanidades. Y eso para decir que, voy a decirlo de esta manera, el monopolio del uso de los datos ha estado, digamos, encargado por científicos de datos o personas que vienen de unas disciplinas muy específicas que lo que tienen a decir es, así son las personas. Las clusterizamos, decimos, ustedes son esto, ustedes son aquello. Y el uso transformador y cultural de los datos, tanto lo que ustedes hacen con cine comunitario como lo que nosotros hacemos en muchos proyectos, está en entender de manera situada por qué usamos los datos y dónde los usamos y para qué. Y decir que los datos no son de alguien en particular. Los datos circulan por el espacio y circulan con narrativas que nos pueden permitir transformar la forma en la que pensamos nuestras propias realidades. Entonces, con esto incluyo, hay una división arbitraria e innecesaria entre decir que los proyectos sociales, humanísticos, además que están llenos de vocación, interés de transformación, los datos están lejos. No están lejos. Lo que pasa es que hay que empezar a buscar y ampliar formas de cómo hacerlo circular. Y ahí me gustaría hacer énfasis en contradatos, porque precisamente como que ahí es donde toma sentido lo que ustedes hacen. Y si quieres, para contarnos un poco qué es contradatos a partir de esta propuesta, ¿no? Aquí le voy a pedir ayuda también a María, porque María y yo somos cofundadores de Contratos. Y digamos que Contratos es una empresa porque pues, legalmente tiene que serlo, pero en realidad esto es un espacio de pensamiento y creación donde estamos intentando dibujar muchas líneas como las que les comentaba ahorita, y es un espacio de pensamiento y creación con datos, y es situado de una perspectiva política y ética y lo más responsable posible con los datos. Entonces, eso es Contradatos. Contradatos tiene una apuesta por empezar a circular los datos de otra forma, a empezar a transformar narrativas, a hacer conversaciones incómodas, difíciles, para un presente que tiene tantas cosas, que está lleno de estímulos. La pregunta es, pues, ¿cómo empezamos a circular narrativas y datos de otra manera? Y eso es una de las cosas que se pregunta Contradatos. Sí, para complementar, y muchas gracias por el espacio, justamente está en nuestro nombre, es decir, Contradatos es en contra de esos datos que justamente están hechos y que circulan para decir quiénes somos más que para dudar de nosotros mismos.
y por eso nuestras metodologías y la reflexión que hacemos alrededor de los datos es que estos toman sentido en el momento en que los ponemos en contraste con nuestras cotidianidades, con nuestras relaciones con los otros, porque si es un dato lejano, pues claramente no va a haber una reflexión alrededor de qué significa ese dato para ti. Entonces, una forma es dar en contra de esos datos que están circulando, que todo el tiempo recorren, que vemos montones, además a diario en redes sociales, en las noticias, en la información que consumimos, todo el tiempo está mediada por números, y es quiénes son esos números, o sea, qué representan estos números, qué hablan estos números, cuál es su situación, cuál es ese lugar situado de esta información, y nosotros lo que hacemos es interrogar a través de preguntas, que es ese ejercicio también que realizamos de preguntar, y preguntarse es difícil, y preguntarse y empezar a ver, a cambiar y transformar la manera en cómo lo abordamos es complejo, es un ejercicio complejo al cual hay que estar todo el tiempo ejercitando para poder lograr dar con la pregunta que cuestione esa información que previamente ya está circulando. Entonces, muy en el sentido de nuestro nombre y pues de darle un sentido a estos datos y que no pasen desapercibidos ni como algo más que está, sino que en realidad nos permita reflexionar acerca de eso. Por eso también quisiéramos saber la perspectiva de ustedes al respecto. Claro, a mí me parece muy lindo como el hecho de, y lo sintetizaré un poco en la democratización del uso de los datos y también la lectura de los datos. Creo que como tú lo dijiste, siempre han estado como en manos de un grupo, y no solamente ese grupo como que los maneja, sino que los produce. Acá hay otra lógica diferente, y es que también no solo somos personas que llenan encuestas, sino que producimos también los datos, porque los datos no es algo que esté ahí como las hojas que vamos y las tomamos porque ya son reales. Nuestras preguntas tienen la posibilidad de construir también los datos que necesitemos, y tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Entonces creo que hay un punto en común muy interesante, y es esa voluntad de que los datos sean herramientas para la gente, y también con la idea de territorializar las formas y los lenguajes en las que usamos esos datos, y en este caso en función también del cine y de la exhibición, y eso para mí es súper potencial, porque vengo de un mundo un poco más cercano a la economía, ¿sí? Donde te demuestran que la forma en la que accedes a los datos es a partir de software, cosas complejas, gráficas que no se entienden muy bien a veces o que la entiende un público determinado, y acá es como no, tenemos múltiples formas de narrar eso que entendemos como sentido común. Entonces, eso me parece muy lindo. Y ahí digamos que puede haber un encuentro muy valioso entre lo que hacemos desde Nodo Sur, que es cine, audiencias, impacto social, y una búsqueda de hablar y de sentir y de como buscar el éxito más allá de la cantidad de espectadores, ¿no? Que esa es como la métrica con la que normalmente se mide el éxito, ¿no?, de una película. ¿Cuántos espectadores lograste? ¿A cuántos festivales fuiste? Datos, ¿sí? Pero de números de espectadores son los únicos, ¿sí? Y eso tiene una noción de éxito que muchas veces no se vincula con la razón por la cual los cineastas hacemos películas. Hacemos películas porque tenemos preguntas para el mundo y porque queremos suscitar preguntas en el otro. Como esta mediación, este encuentro con las audiencias puede como ayudarnos a vincular o a expandir la experiencia de la película en la audiencia. Marce, me parece muy interesante, sobre todo porque esto que ustedes entienden como mediación, nosotros también lo hemos explorado a través de la conversación. Entonces, estas preguntas, claro, cuando hacemos nuestros dispositivos, recogemos los datos cuantitativos de número de cuántas, qué tanto, qué piensas, ¿cierto? Y de ahí salen datos. Pero lo más valioso que hemos encontrado en nuestros dispositivos es que nos permite abrir una conversación que quizá nunca antes se haya dado, y que hacerlo a través de los dispositivos es de manera diferente que una encuesta, por ejemplo. Entonces creo que la pregunta abre la conversación, y lo más valioso que nosotros hemos podido sistematizar y analizar son esas conversaciones, porque ahí la gente se abre, da apertura a lo que estamos preguntando, a lo que estamos queriendo reflexionar y a la temática que se está poniendo sobre la mesa, y es una forma distinta de interactuar, de relacionarnos y de llegar distinta a las plataformas, por ejemplo, de estadísticas que ya muestran barras. Pues nosotros decimos, no, cojamos pomponcitos y que la gente se imagine lo que tenga que imaginarse para poder mediar. Yo diría una cosa muy concreta con lo que tú preguntabas, Marci, con lo que decía María, y esto quiero porque me encanta esta idea que
como estás empezando a decir, hay que replantear el canon de éxito. Hay unas narrativas que tenemos que transformar. Y un poco mi conflicto con las visualizaciones tradicionales de datos que se hacen es que ya ponen narrativas sobre la mesa y ponen información sobre la mesa y casi que te dicen de una u otra forma cómo debe circular el deseo y el pensamiento de lo que tienes que hacer. Por interesantes que sean las visualizaciones de datos, dicen algo sobre lo que se debe pensar. Nosotros creemos que sí, interesante, pero los datos deben tener una apuesta por entender cuáles son esas narrativas que se quieren transformar. Y otro punto de unión que encuentro con esto que tú dices es cuáles son esas narrativas que queremos transformar. ¿Cuáles son esas narrativas que queremos empezar a circular? ¿Qué es eso que queremos, que nos incomoda, que dudamos, que esto o aquello? Y eso para nosotros es muy importante porque ahí los datos juegan otro rol. Un rol muy diferente al rol de visualizar lo que ya hay. No es visualizar lo que ya hay, es como, vale, visualicémoslo, pero ¿cómo lo transformamos en realidad? Y eso implica que nosotros no tenemos la verdad sobre nuestras propias narrativas. Implica, y esto lo decíamos en varios espacios que tenemos, que somos personas irracionales. O sea, somos personas que con grados de racionalidad para una cosa, irracionales para otras. Uno piensa una cosa, dice otra y siente otra. Y ahí es donde se juega un montón de asuntos por transformar. Yo quería complementar una cosita y es como conectando con lo que decían ahorita, y era el tema de replantear el canon de éxito. Sí. Para nosotros ha sido muy importante también saber quién responde. ¿Sí? Porque una gráfica no nos permite saber edades, no nos permite a veces, o bueno, nos toca separarla demasiado, pero no nos permite saber mucho como el contexto de dónde viene esa respuesta. Y creo que poder destapar eso y poder saber muchísimo más del contexto, creo que es lo rico. Incluso para nosotros ha sido bonito empezar a preguntarnos por cuáles son esas primeras veces de las personas frente al acceso al cine, frente a la cercanía con distintos temas, frente a la generación de conversaciones complejas que ya nos permiten darle un contenido muchísimo más profundo a esos datos fríos. Y creo que eso es lo que conecta con la potencialidad del cine, y es la capacidad de conectar con emociones, ¿sí? De otras formas. Eso, y que yo creo que también está como muy mandado a recoger la cantidad de personas que asisten, porque incluso eso puede generar incentivos perversos. Se han visto incluso casos de artistas que compran sus propias boletas, porque si este es el indicador, ¿cómo controlo el indicador? Claro. ¿Sí? Entonces, esto, insistimos por otro camino, uno diferente, uno que sea más plural, que nos permita ir un poco más al detalle y entender cómo por dónde vamos. Y eso implica construir otro tipo de indicadores, claro, que eso claro. es un reto. Otro tipo de indicadores y también otra manera de compartirlos, sí, porque claro, normalmente total. Cuando uno piensa en datos es como un yunque, sí. Evaluación, informe, datos, y es muy difícil como querer acercarse a eso y tener una aproximación desde el arte también, claro. ¿Sí? Porque es como que vamos a evaluar, desde la sí, que queremos, pero yo creo que si nos vamos un poco del tema de la evaluación, es como cuáles son esas otras herramientas que tenemos para recoger todas estas percepciones, preguntarnos sobre las narrativas, pensar esta diferencia que hay en lo que hablábamos de yo sé que quiero cambiar algo, yo sé que quiero comportarme diferente, pero no lo hago, ¿no? Y ahí también hay unos espacios imaginarios que son enormes y yo creo que en el cine siempre se ha dado como en el formato mismo que tiene de la sala, del festival, como este diálogo, ¿sí? El diálogo es la herramienta de hacernos preguntas en el cine, de buscar respuestas, de poner temáticas, de recibir. Y lo que ustedes proponen es un diálogo de otra manera, un diálogo que expande, además, digamos, de la respuesta oral que puede dar alguien, expande como el anonimato, sí. La reflexión, que han descubierto ustedes ahí como en la posibilidad de hacer estas preguntas con dispositivos en los espacios que crean que puede como nutrir las experiencias de cine. Yo solo diré algo muy concreto ahí, es la lógica de hacerse preguntas es para nosotros lo más importante. Los datos son un medio. Y justamente llevamos hablando bastante tiempo en que lo primero que nos planteamos en Contradatos para hacer dispositivos es preguntas que no tienen respuesta. Casi que preguntas filosóficas que no tienen respuesta. Y después las vamos transformando para empezarlas a circular. Pero algo interesante con ese tipo de preguntas y es que
tienden a forzar el imaginario de lo que tenemos y nos tienden a decir, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Entonces, y ahí es donde forzamos a que los imaginarios que tenemos para hablar y para responder sobre ciertos problemas, pues cambien, se transformen. Yo solo quería contar una experiencia muy cortica a propósito de lo que tú estabas preguntando, a propósito de eso que estás preguntando, y es, yo crecí en un pueblo que se llamaba Supía Caldas, y pues allá pues, uno iba con todos los niños del colegio una vez al año a ver una película. Una vez al año a ver una película. Y era una experiencia, pero, o sea, era ir a cine, a ver una película. Además, es en un pueblo donde cine no había, simplemente sí había. Lo que pasa es que si tú estás acostumbrado a que es solo la sala de cine, pero no, se creaba un espacio de cine. Y todas las conversaciones que durábamos teniendo, niños, niñas y adolescentes, a partir de la película era una cosa. Mira, duraban en nuestra jerga estas películas 2 y 3 meses. Porque no veíamos más, no teníamos más. Y yo decía, lo pensaba ahorita con la experticia que ustedes tienen y me lanza para dejarles una pregunta ahorita es, claro, todo lo que pasa después de una película y en niños, niñas y adolescentes. Y por eso la selección de películas que vemos, ¿por qué las vemos? ¿Por qué esas y no otras es tan importante? Porque las películas, la producción de imágenes habla mucho de lo que vemos y lo que no. Y por eso para nosotros los dispositivos son una forma de ampliar la producción de imágenes, de discursos, de narrativas, ¿sí? Y eso es importante. Entonces, para nosotros encontrar, ha sido novedoso esto que ustedes hacen en términos de espacios de exhibición y de cine comunitario, porque es una perspectiva que estamos aprendiendo y estamos entendiendo cómo funciona. Entonces me pareció interesante a propósito de lo que preguntabas. Sí. Y yo agregaría ahí también lo de los futuros posibles, que es algo que nosotros también estamos investigando y posicionando a través de los talleres, porque entendemos y queremos entender cuáles son esas otras alternativas que existen cuando tú medias a través de otras cosas, a través de otras formas, cuando tú desvías la conversación que siempre se ha dado por un camino y la desvías hacia otro. ¿Qué futuros hay? Y ahí encuentro una conexión porque no quiero pasar desapercibido el sur, es decir, cuáles son esos futuros que desde el sur nos estamos imaginando que van en contra de esas ideas occidentales que ya están muy permeadas en nuestra cultura, pero que nos permiten pensar otros futuros. Y Marce, ahí yo creo que también les dejo la pregunta de, bueno, esto del sur, ¿cómo se explora desde el cine? Y qué más también hay que pensarnos algo de colonial, algo del sur, en donde nosotros podamos imaginar esos futuros desde nuestros lugares y nuestro territorio. Sí, yo creo que eso es como el horizonte nuestro, como ese trabajo, no solo como del sur como territorio físico, sino justamente donde hay muchas prácticas muy valiosas que han sido como invisibilizadas. Y eso tiene que ver totalmente con lo colonial, ¿sí? Y la sabiduría que tenemos las personas o que puede tener una comunidad en su territorio es toda. Las personas y las comunidades son expertas en sus propias vidas. Entonces, como desde allí pueden compartir unas visiones que son igual de valiosas a los mecanismos de validación que nos han impuesto, en el caso de cine, con modelos de Hollywood, ¿no? Como del Star System y de una industria. Y además lo que tiene el cine es que es una gran mezcla entre un arte y una industria, ¿sí? Claro. Entonces eso genera como unos vaivenes y unas preguntas como muy complejas. Y desde el sur es importante porque acá hacemos cine por unas razones quizás diferentes a otros lugares. Y desde unas prácticas diferentes que a veces son más colaborativas y con unas búsquedas de transformación territorial y de narrativa muy fuerte. Y también porque son muchas veces las narrativas menos escuchadas de las voces afro, indígenas, de sectores populares, de visiones con otra cantidad de presupuestos, incluso con otras formas narrativas que no son las aristotélicas, Claro. ¿sí? Que buscan en las espirales y que buscan en otras concepciones lineales, del claro. tiempo, que no es el camino del héroe, que no es un personaje. El Salvador. Entonces también ahí es como que yo creo que es ampliar la mirada y tenemos que inventarnos un nuevo sistema en este futuro posible. Y en este futuro posible yo creo que desde la comunidad, desde el arte, desde la filosofía podemos encontrar caminos que calienten un poco esos datos, ¿no? Como decías, este dato frío de la ciencia, de lo que nos ha distanciado desde la forma como la hemos estudiado,
¿Cómo desde toda esta juntanza del arte, de lo comunitario, desde las narrativas del sur, generamos un sistema que nos funcione a nosotros en el sur? No importa lo que piensen en otros lugares, porque siempre ha sido cine para que lo vean afuera, ¿no? Cine para los festivales de Europa, cine para que de allá vengan los laureles, los premios, pero ¿cuál es este sistema de circulación que nos funciona y cuál es este sistema de validación que nos funciona? ¿Y ante quién nos validamos y por qué? No, ¿y qué queremos Claro, preguntarnos? exacto. Sí, eso. Exacto. A mí me hace pensar mucho en que, como comentabas, hay modelos también de producción, de distribución, de construcción también de narrativas que de una u otra forma se han impuesto de alguna manera. Y entonces empieza a surgir esa visión de entonces de nuevos futuros que también encuentra cabida la mediación y la evaluación en ese camino, de no implantar modelos a la fuerza que se adapten a partir de indicadores, formas y mecanismos de recoger datos para adaptarlo a un contexto donde en ocasiones no hay internet, donde no hay acceso a tecnología, donde los lenguajes son diferentes, donde tenemos que narrar por otros caminos, y creo que ahí hay un camino muy, muy grande. Y eso también relacionándolo con la multiplicidad de lenguajes. Creo que también la palabra, como en el típico escenario posterior a una película donde empezamos a conversar, hay preguntas y respuestas, no todo el mundo tiene la capacidad de sentirse cómodo bajo el único mecanismo de validación, y es la palabra. Sí, claro. Y entonces acá abrimos esa posibilidad y decimos, utilicemos también el cuerpo. ¿Por qué no pensamos también en el teatro para explorar eso? Claro. Y también lo hemos hecho, digamos, desde el teatro, que sirve para generar algún diagnóstico de estereotipos, y se abre otra puerta. Otra que también hemos trabajado, pensar también en el dibujo como un mecanismo, Claro. ¿sí? Y la multiplicidad de artes. Hace poco estábamos incluso viendo que cómo desde el ruido y desde el sonido se podía también evaluar. Claro. Y creo que eso le da también la posibilidad a las personas de apropiarse de esos mecanismos para construir sus propios datos. Y eso... Sí, ¿no? Y sumar el tejido. Y ahí me pongo a pensar en algo que acabamos de tener esta experiencia del taller con los participantes, y es como audiencia en un territorio que se siente que te pregunten algo, ¿no? Que se siente que esa opinión tenga un valor. O sea, cómo hacer que sea algo valioso a que no sea algo violento, ¿no? Cómo también presentarlo de una manera... pues como respetuosa y que genere apertura y que genere transformaciones, también me parece que es muy importante. Y como en esta idea de construir futuros posibles, que es donde nos unimos, ¿no? Sí. Como estos futuros posibles desde el sur, desde el cine, desde la filosofía, desde la pregunta abierta, desde lo irracional, desde lo caótico, desde esto que somos, ¿no? También, y desde el arte. ¿Cómo pensarnos un sistema también? Es como la gran pregunta que tenemos, armando esta red de exhibidores de cine, fortaleciendo las estrategias de impacto para que las películas creen, ¿no? Como un poco ahí a machete sus propios circuitos de exhibición, sus propios circuitos también como de evaluación, de diferentes conexiones. De pronto no sé si cada uno quisiera como compartir alguna idea que le quede como de cómo nos imaginamos ese futuro, porque yo creo que un futuro posible se crea con una imaginación radical. ¿Sí? Yo estoy completamente de acuerdo, y para mí hay otra línea infusa con eso que estás diciendo, entre el caos y el orden, entre lo desordenado y lo ordenado. Y por eso es que uno ve la matemática y los datos como algo súper estructurado, y las artes como la creación donde no tienen orden. Y yo tengo una convicción de que los dos lenguajes se pueden hablar y retroalimentar todo el tiempo. Y aquí la tensión es interesante porque en el caos y en el desorden hay un montón de ideas muy profundas desde la creación que pueden surgir para esos futuros posibles. Pero también necesitamos un sistema ordenado que nos permita decir, tenemos una realidad compartida con la que construimos algo, con la que nos evaluamos, y es un criterio de evaluación ya no occidental, sino nuestro criterio de evaluación. Entonces, hay una tensión que no se puede resolver, y esto es, yo creo que una apuesta nuestra en contratos, entre el orden y el desorden. Y habitar esa contradicción constante nos dice, yo siempre tengo la sensación de que una pregunta no es suficiente, de que pueden caer más cosas, pero esa es la imposibilidad de una pregunta. El que quiera meter toda una pregunta, pues que dibuje el mapa de Borges que coincide
con todas las especies y que es perfecto con el territorio. No. Entonces, habitar esa contradicción entre el orden y el desorden es importante. Si nos vamos al orden radical, vamos a terminar haciendo solamente datos estructurados que hablan un lenguaje. Si nos dedicamos solo al orden, puede que caigamos en un lugar donde no tengamos una realidad compartida. Y habitar los dos lugares constantemente creo que es un espacio muy potente para construir eso. Pongo sobre la mesa, sobre lo que tú estabas preguntando, Marce, el tema de que los datos nos sirvan para tomar decisiones. Porque, claro, en términos ya prácticos de los datos, es como, bueno, ¿y tú qué te imaginas después de preguntar, después de indagar? Tomas decisiones y ahí es donde concuerdo con Mates, pues es que hay una tensión, es decir, hay decisiones y hay datos que son problemáticos para tomar decisiones problemáticas, ¿cierto? Que tomarlas a veces. Y a veces hay que tomarlas, Sí. a veces no, pero creo que está ahí entre esa línea difusa, tú qué haces con los datos, haces un kit, haces una caja de herramientas, o sea, cómo te aproximas es una cuestión compleja, creo que hay que responderla y las personas con las que hemos trabajado los talleres poco a poco lo van descubriendo, porque se dan cuenta de que los dispositivos, de que las preguntas y los datos, más allá de ayudarles a tomar decisiones sobre proyectos, les ayudan a entenderse incluso a sí mismos como organización sobre sus misionalidades, sobre sus objetivos e incluso transformarlos y cambiarlos. Entonces, que son cosas que una organización quizá no se imagina. Yo que voy a cambiar mi objetivo y mi misionalidad, no, pues yo no me imagino eso, pero a veces los datos te permiten eso, de acuerdo a cómo los vayas tratando. Y yo por eso quería preguntarles a ustedes dos, si no nos queda mucho tiempo solo a Nodo Sur, ¿qué implica habitar? Pues así lo entendemos nosotros, pero ¿qué implica habitar estos dos mundos? Que son como, bueno, hay que hacer medición, impacto, pero a la vez no hay que renunciar a como todas estas prácticas y saberes están circulando. Entonces, Sí. a mí me gustaría saber ustedes desde el cine, desde lo que hacen, desde sus saberes, ¿cómo habitan esto? ¿Cómo funciona? Pues yo creo que, no sé si quieres responder algo. Yo me adelantaré un poquito como comentando que ha sido como un reto, pero también al mismo tiempo una gran posibilidad de creación. Claro. ¿Sí? Entonces te sientas frente a una película y ves cuáles son los múltiples caminos por donde, y también te sientas frente a una matriz de objetivos de impacto que busca también generar esa película. Empiezas a negociar entre lo que tú consideras que genera la película con los sesgos que consideras que tienes, con los sesgos que crees que después tiene la audiencia, con los sesgos que tenemos y los objetivos del equipo de trabajo. Entonces yo creo que ha sido como todo un reto que se va resolviendo poco a poco en la medida que tengamos claros cuáles son los objetivos. Y es los objetivos como organización que nunca se distancien también de los objetivos como más grandes, y es como el cambio social y la transformación. En la medida de que eso vaya como por el mismo camino y no perder como el norte, uno es capaz de renunciar como a algunas ideas que a veces uno como que las tiene que ser este indicador, tiene que fuere, y de pronto en los pilotajes uno se da cuenta que ese no es el camino y está bien en algún momento renunciar a algunas ideas para recordar ese camino mucho más grande, y es decir, el objetivo mucho más grande de esta peli y lo que estamos haciendo es esto, trabajémoslo por este camino y ahora sí busquemos otros mecanismos para acceder a los datos, para buscarlos, que dialoguen con la realidad en la cual estamos trabajando. Entonces yo lo veo un poco así. Bueno, y yo creo que para cerrar con esa pregunta, Mate, porque creo que es interesante, para nosotros el pensar en los datos, en la evaluación, en todo esto es cómo ampliamos los mecanismos de escucha que tenemos. Porque yo creo que falta mucha escucha, ¿sí? Falta mucha escucha del otro, de las audiencias, de lo que pasa más allá de las películas. Yo creo que también lo vemos como una gran herramienta para sistematizar, para poder compartir eso que sistematizamos, ¿sí? Entonces, desde allí nos vinculamos, no tanto para probar, transformamos, no transformamos, no, como, ¿qué pasó? ¿Cómo le tenemos una bitácora a ese proceso? ¿Qué vemos en la transformación? ¿Cómo después lo podemos volver a narrar? Y cómo narrar eso también transforma esas narrativas que tenemos y a la vez nos ayuda como a aprender de nuestros propios procesos. Entonces, pues nada, ojalá sigamos colaborando mucho también, ojalá realmente pues sigamos aprendiendo los unos de los otros con todos estos procesos también, con los exhibidores, con el cine,
y bueno, que también podamos como avanzar en este camino de juntar la evaluación, el arte para generar esas preguntas de Un tema. nuevos indicadores, nuevos sistemas, Reto, como desde el sur. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a No, ustedes. gracias a ustedes Qué por gusto la compartir con invitación. ustedes. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Esta colección de acción sonora que escuchaste es una producción de Nodo Sur y Muyo TV. Fue realizada en el encuentro de exhibición comunitaria de cine que hicimos en alianza con Ambulante y con el apoyo de Deutsche Welle Academy. Para enterarte de lo que hacemos, síguenos en nuestras redes nodosur.org.